Bueno, a ver, para empezar hoy, el manual de instrucciones más sangriento, aterrador y complejo de toda la historia es, paradójicamente, el libro más fácil de traducir de toda la Biblia. Suena a contradicción total, ¿eh? Totalmente. Pero hoy arrancamos una nueva inmersión a fondo para diseccionar precisamente eso, el libro del Apocalipsis. Y ojo, no vamos a intentar predecir el futuro, ni a desentrañar profecías oscuras ni nada de eso. Nada de fechas del fin del mundo, exacto. Eso es. La idea de hoy es descubrir el código fuente de nuestras pesadillas colectivas. Para esto, nos basamos en los análisis de unas fuentes interesantísimas, concretamente el gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia. Un material fascinante, la verdad. Es brutal. El objetivo aquí es desentrañar cómo funciona la arquitectura literaria de un texto que, bueno, desde fuera parece el delirio de una mente febril. Ya. Es que, fíjate, en la literatura académica existe un concepto muy útil llamado aguas turbias diagnósticas. Aguas turbias. Ujú. Sí, o sea, se usa cuando un texto presenta una cantidad tan inmensa de síntomas, de metáforas o de imágenes simultáneas que desafía cualquier intento de clasificación sencilla. Claro, que no sabes por dónde cogerlo. Exacto. A simple vista, el Apocalipsis parece el ejemplo perfecto de estas aguas turbias. Parece un caos indescifrable, pero la realidad literaria es que esconde un mensaje y una estructura que es absolutamente cristalina. Y esa es la gran paradoja para abrir boca hoy. Tiene reputación de ser un texto impenetrable, dificilísimo, con una gramática griega que los expertos a menudo califican de irregular y tosca. Muy tosca, sí. Y sin embargo, los lingüistas coinciden en que es el libro más fácil de volcar a cualquier otro idioma. O sea, cuesta entender cómo el texto más temido y visualmente abrumador casi no presenta resistencia al pasar de una lengua a otra. Pues, a ver, la explicación de esa facilidad de traducción reside en la materia prima con la que está construido. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que el autor no utiliza discursos abstractos. No hay debates teológicos o proposiciones filosóficas súper complejas. Claro, que eso es lo que suele ser un dolor de cabeza al traducir, ¿no? Justo. Las ideas abstractas varían enormemente según la sintaxis y la cultura de cada idioma. Pero este libro habla un idioma anterior a las palabras. Habla el idioma universal de las imágenes. Vale, entiendo. Aunque técnicamente el libro está escrito en prosa, su textura, su funcionamiento interno, digamos, es completamente poético. Fíjate, el crítico literario del siglo XX, Northrop Frye, llegó a definir este texto como la gramática definitiva de los arquetipos literarios. Esa definición es perfecta. Básicamente como el catálogo supremo donde encontramos estas figuras primarias en su forma más pura. Claro, y al hablar de arquetipos literarios nos referimos a ese inventario de imágenes universales que toda la especie humana comparte. Da igual la época o la geografía. Que las tenemos grabadas a fuego. Exacto. Son los bloques de construcción de nuestros sueños y muy especialmente de nuestras pesadillas. Ya te digo. El texto nos sumerge en un mundo súper elemental y crudo. Habla de sangre, de muerte, de un cordero sacrificado, de un dragón. De bestias saliendo del mar. Sí, bestias monstruosas, luz cegadora, tinieblas absolutas. O sea, no se necesita un diccionario complejo para traducir el miedo a un monstruo marino. La angustia de un cielo que se oscurece de repente. Totalmente. Apelan a la memoria colectiva, al cerebro reptiliano directamente. Es como si funcionara de forma similar a un guión cinematográfico universal, o, llevándolo a lo cotidiano, a un sistema de señales de tráfico. Ah, me gusta esa analogía. Es que piénsalo, un octógono rojo pintado en un poste transmite la idea de peligro, o de detenerse, en cualquier lugar del planeta. Da igual si quien conduce habla mandarín, suajili o español. El mensaje llega igual. Eso es. El texto esquiva la barrera del idioma intelectual para pulsar directamente el botón de nuestros miedos primarios. Exacto. Pero a ver, aquí te lanzo una pregunta, porque si la lógica dicta que un lenguaje de imágenes arquetípicas es universal y fácil de asimilar, la experiencia de leer este libro por primera vez suele ser de parálisis absoluta. Ya, intimida un montón. Intimida enormemente. Hay una desconexión evidente ahí. Si es el idioma universal, ¿por qué genera tanto rechazo o bloqueo en una primera lectura? Es una muy buena pregunta. A ver, lo que paraliza a quien lo lee no es el símbolo en sí. Cualquier persona entiende la amenaza que representa un dragón. Claro. El verdadero bloqueo proviene de la densidad, del bombardeo sensorial, la inmensa cantidad de detalles visuales que se amontonan uno tras otro a un ritmo que es, francamente, vertiginoso. Madre mía, es que no te da tregua. Ninguna tregua.
Es una sobrecarga brutal para la imaginación. El cerebro intenta procesar el rugido de un león. Y antes de que termines de imaginártelo, ya está cayendo fuego del cielo y los mares se están tiñendo de sangre. Buf, es que es demasiado. Por eso, para no ahogarse en ese tsunami de imágenes, es imperativo descubrir el esqueleto organizativo del libro. El caos aparente es solo una ilusión. Y es súper curioso, porque al explorar la arquitectura de ese esqueleto, el miedo inicial desaparece. Es fascinante descubrir que debajo de toda esa furia visual hay una estructura matemática hiperrígida y supercalculada. Muy rígida, sí. El armazón del libro es la numerología apocalíptica. Ujú. Específicamente el número 7. En este contexto simbólico del mundo antiguo, el 7 denota compleción. La totalidad de un ciclo. Exacto, la plenitud. O sea, el texto no lanza catástrofes al azar, las agrupa en secuencias perfectamente medidas. Claro, hay un patrón constante. Según las fuentes, es lo que podríamos llamar un tema séptuplo, incrustado entre el prólogo y el epílogo. Así es. Y el desfile es impecable, ojo. 7 cartas a las iglesias, 7 sellos que se rompen, 7 trompetas que suenan, 7 grandes señales en el cielo, 7 copas de la ira derramadas y finalmente 7 acontecimientos del juicio final. Todo cuadra a la perfección. Es que es matemático. Es más, casi cada visión individual se puede desglosar usando 4 preguntas narrativas muy estándar. Ujú. ¿Dónde ocurre la acción? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué ocurre exactamente? ¿Y cuál es el resultado? O sea, es un formulario, casi una plantilla predecible. Y esa previsibilidad narrativa tiene una función psicológica vital para quien lo lee. ¿A qué te refieres? Pues a que, frente a un contenido que narra literalmente la destrucción del cosmos, el cerebro necesita anclajes. Utilizar secuencias de 7 crea un ritmo, una especie de cuenta atrás que proporciona consuelo estructural. Claro, te da la sensación de que hay un orden dentro de la locura. Exacto. Aunque lo que esté ocurriendo en la página sea aterrador, saber que hay un primer sello y que inevitablemente habrá un segundo y un tercero, le dice al lector que la historia no está fuera de control. Alguien o algo está dirigiendo el proceso. Sí. Y el formato de plantilla de esas 4 preguntas que decías ayuda a digerir el trauma visual encajándolo en, digamos, cajas mentales manejables. Mala. O sea que es como mirar un inmenso cuadro abstracto de Jackson Pollock lleno de salpicaduras de pintura lanzadas con furia y descubrir que debajo de todo ese caos aparente hay una cuadrícula de Excel impecable. Esa imagen es buenísima. Todo en su celda correspondiente. Pero, a ver, sigo viendo una fricción aquí. Dime. Una hoja de cálculo es algo súper frío, muy analítico. ¿Cómo ayuda exactamente una cuadrícula matemática o una cuenta atrás a procesar un contenido tan profundamente visceral, tan irracional y lleno de monstruos? A ver, la estructura matemática no está ahí para enfriar la emoción, sino para construir los muros de un teatro. Un teatro. Sí, proporciona un escenario inamovible para que la acción extrema pueda desarrollarse sin que el edificio literario se venga abajo. El Apocalipsis es, al fin y al cabo, una obra de contrastes absolutos. Ya. La cosmología viaja desde las alturas inalcanzables del cielo hasta el abismo sin fondo, y el tono emocional oscila desde la desolación absoluta ante la muerte hasta coros de puro éxtasis celestial. Una montaña rusa. Exacto. Y para contener todo eso, sin enloquecer a quien lo lee, se necesita un escenario férreo. Una vez construido ese escenario numérico, la forma en que se mueve la acción sobre las tablas es pura dinámica teatral y, curiosamente, de literatura popular. Pues mira, hay un detalle muy revelador sobre esto en las fuentes. El texto utiliza el espectáculo en el sentido casi técnico que le daba Aristóteles a la tragedia. Hay una atención meticulosa a la utilería y al vestuario. O sea, se describen los colores de las túnicas, escenarios hiperdelimitados. Diálogos corales que responden a la acción. Himnos que interrumpen el drama, sí. Eso es. Funciona literalmente como una gran producción teatral. Es que el uso del espectáculo aristotélico actúa como el objetivo de una cámara de cine. En lugar de dejar que el espectador mire el fin del mundo en un plano general inabarcable, el autor dirige la mirada. O sea, te hace zoom. Justo. Te dije, mira el color de la ropa de esta mujer o escucha lo que canta este coro de ancianos. Enfoca la atención en detalles concretos, limitando el flujo de información para que el cerebro pueda asimilar el horror o la majestuosidad de la escena sin colapsar. Qué inteligente. Mucho.
Y el motor de ese drama, lo que hace avanzar la obra, es la dicotomía absoluta de la existencia. Es un conflicto a todo o nada. El clásico bien contra el mal llevado a proporciones cósmicas. Cristo frente a Satanás. Así es. Y la construcción de los personajes refleja esta dicotomía hasta en la ironía. Porque, fíjate, Satanás y sus dos bestias, la que sube del mar y la que sube de la tierra, se describen con detalles que conforman una parodia demoníaca y burlesca de la Trinidad divina. Totalmente. Es un reflejo oscuro e invertido. Y vemos también a la Inmaculada Nueva Jerusalén enfrentada conceptualmente a la ramera de Babilonia. Son opuestos puros. Blanco y negro. Sí. Y esos opuestos puros nos introducen en la segunda mitad del libro, donde la estructura cambia drásticamente. Deja de ser una secuencia de plagas y adopta la forma de algo que la humanidad lleva usando desde que se sentaba alrededor de las hogueras. ¿A qué te refieres? Al cuento popular. Si lo despojas de su aura teológica, la narrativa presenta a un héroe invencible montado en un caballo blanco que derrota a un dragón milenario. ¡Ostras, es verdad! Rescata a una mujer en apuros que estaba escondida en el desierto, celebra un majestuoso banquete de bodas para todo su reino y termina viviendo con su esposa en un palacio construido con joyas resplandecientes. Pela, es la morfología básica del cuento de hadas. Tal cual. Pero, a ver, espera. Rebajar un texto sagrado, que históricamente ha definido el juicio cósmico y el destino último de la humanidad, a la categoría de cuento de hadas o literatura infantil, no sé, ¿no resulta un poco chocante? Suena casi a herejía literaria intentar equiparar el fin del mundo con un cuento para dormir. A ver, es una reacción súper comprensible, pero refleja un malentendido enorme sobre lo que realmente es un cuento popular. ¿Ah, sí? Claro, utilizar la estructura del cuento no rebaja el mensaje. Al revés, lo eleva a su forma más perdurable. Los cuentos populares y los mitos sobreviven milenios precisamente porque destilan la experiencia humana a su esencia más pura. Ya veo por dónde vas. Hablan de opresión, de rescate, de justicia y redención, de una forma que penetra en cualquier cultura, en cualquier siglo y en la mente de personas de cualquier edad. Claro, conectan de forma súper directa. Es el vehículo más sofisticado que existe para transmitir verdades espirituales profundas sobre el triunfo definitivo del bien, porque sortea el intelecto y habla directamente a la esperanza humana más básica. Vale, entonces, aceptar que el autor echa mano de recursos teatrales y estructuras de cuentos populares nos lleva a una regla de oro imprescindible. Exacto. Y por extensión, al error más catastrófico que se comete habitualmente al leer este libro, que no es otro que confundir sus símbolos funcionales con descripciones físicas literales. Ese es, sin duda, el mayor escollo en toda la historia de su interpretación. El Apocalipsis es un texto inmensamente sensorial, ¿eh? Ya te digo. Exige ser visto y escuchado en la mente. Pero paradójicamente se resiste con una violencia increíble a ser pintado de forma literal. Si alguien intenta ilustrar literalmente las descripciones exactas del texto, las escenas se vuelven inmediatamente grotescas. O cómicas, francamente. Cómicas o sencillamente incomprensibles. Y es que la diferencia radica en que los símbolos empleados son ideográficos, no pictográficos. Exactamente. Para entender esto, las fuentes dan una analogía visual definitiva, que es el bote de medicina. Me encanta ese ejemplo. Es que es clarísimo. Si un frasco tiene dibujada una calavera con dos huesos cruzados, cualquier persona entiende que ese es el símbolo universal del veneno o del peligro mortal. Claro. O sea, nadie con sentido común piensa que dentro de ese bote hay, literalmente, una calavera diminuta flotando en el líquido. Obvio. Ni tampoco asume que esa imagen es una fotografía del aspecto que tiene el veneno bajo un microscopio. Es puramente la idea del veneno. Exacto. Pues de la misma manera, el famoso cordero inmolado con 7 cuernos y 7 ojos, o el león de la tribu de Judá, son símbolos ideográficos que transmiten el poder, la omnisciencia y el sacrificio de Cristo. No son descripciones fotorrealistas de su aspecto físico en el cielo. Para nada. El símbolo siempre apunta a una realidad subyacente. Nunca es una fotografía de esa realidad. Y fíjate que esta regla ideográfica se aplica también a los escenarios que parecen más pasivos. Por ejemplo, la descripción de la ciudad celestial, el cielo. Vale. ¿Cómo funciona ahí? Pues el texto gasta mucho tiempo detallando calles de oro semejante al vidrio limpio, altísimos muros de jaspe, puertas hechas de perlas macizas y un mar de cristal. Hay una dureza de textura muy evidente. Todo muy sólido, sí. Pero esta rigidez geológica no es el plano arquitectónico literal de una ciudad del futuro. Es
de nuevo, un símbolo ideográfico utilizado para crear un contraste. Claro, para crear un contraste con el entorno temporal del lector. Exactamente. El mundo terrenal en el que habitamos es vegetativo y es orgánico. Ujú. Las cosas nacen, crecen, florecen, se marchitan y mueren. Es un proceso cíclico y corruptible. Todo acaba desapareciendo. Justo. Entonces, en contraposición a esa fragilidad biológica, las piedras preciosas, el oro y el cristal inalterable simbolizan un valor infinitamente superior y, sobre todo, una permanencia eterna. Qué bonito. El cristal no envejece, el oro no se oxida, es la imagen perfecta de lo imperecedero frente a lo efímero. O sea, que es como decíamos, como mirar el cuadro de Jackson Pollock y por fin descubrir la cuadrícula de debajo. Así es. Pero a la luz de esto, es inevitable pensar en todos esos pintores medievales, renacentistas y posteriores que se pasaron la vida intentando plasmar literalmente, pincelada a pincelada, a bestias con 7 cabezas coronadas y 10 cuernos saliendo del agua. Ya. Es tremendo. Con esta lente literaria básicamente podemos decir que fallaron estrepitosamente en la comprensión lectora más fundamental de este género. Totalmente. Desde una perspectiva estrictamente analítica del lenguaje apocalíptico, cometieron un error de traducción de medio. Al intentar forzar lo ideográfico dentro de un molde pictográfico, el mensaje de fondo se perdió por completo en la traducción visual. Claro, porque el impacto es otro. Expresivo, aplastante y multifacético, que es la realidad tangible que de verdad representan esas múltiples cabezas y cuernos. Y esa es precisamente la clave que lo conecta todo. Exacto. Si asumimos que estos símbolos, los famosos 4 jinetes que encarnan la guerra, el hambre, las plagas o esas bestias marinas opresivas, si no son monstruos de una película de ciencia ficción, sino señales de tráfico apuntando a realidades sociales y políticas tangibles, pues surge una pregunta final que es inevitable. A ver. ¿A qué realidades del mundo apuntan realmente? Ahí vamos. Aquí es donde el análisis puramente literario da un giro brusco, diría yo, y conecta de una manera francamente escalofriante con el telediario actual. Ya te digo, es que el género apocalíptico opera asumiendo una premisa futurista. Plantea un clímax definitivo al final de los tiempos, ¿vale? Pero es un futuro que irrumpe de forma súper violenta en el presente continuo de quien lo lee. Te agarra del cuello hoy. Justo. Y el alcance no se limita a los problemas humanos. Entramos en un cosmos surrealista donde todo el universo físico participa activamente en el drama moral. Y es que las descripciones del entorno físico colapsando son demoledoras. O sea, se menciona que el sol se vuelve negro como tela de luto, que las estrellas caen hacia la Tierra como higos desprendidos por un huracán. Y el texto narra casi con una frialdad matemática espeluznante la caída de un granizo de casi 40 kilos aplastando la civilización. Es una locura. El panorama se describe como una auténtica pesadilla surrealista dominada por la enfermedad y el colapso medioambiental absoluto. Sí. Habla de una tercera parte de los ríos envenenados, fuentes de agua que se convierten en sangre imbebible, la vegetación quemándose de golpe, los océanos muriendo. Es básicamente la imagen de una contaminación global sistemática que destruye la Tierra habitada. Y ese escenario refleja un mundo en una transición agónica. La naturaleza ideográfica de la que hablábamos antes subraya que nada en este cosmos caído permanece estático. Todo se está desmoronando. Exacto. Las instituciones y la propia naturaleza están sujetas a una transformación continua, degenerando y desmoronándose por el peso de la corrupción humana, hasta que ese proceso toca fondo absoluto y permite el surgimiento de una creación radicalmente nueva, el famoso cielo nuevo y tierra nueva. Claro. En el fondo, la destrucción medioambiental que vemos en el texto es el síntoma externo de una enfermedad moral súper profunda. Y fíjate que hay un anclaje histórico crucial para entender esta enfermedad moral, porque se menciona explícitamente a la ciudad malvada del libro, a la Gran Babilonia. Para la audiencia del siglo I que leía esto de forma clandestina, Babilonia era el nombre en clave innegable para el Imperio Romano, que era la potencia militar y económica que los estaba aplastando. Claro. Pero al operar de forma simbólica, Babilonia trasciende el siglo I. Se convierte en el símbolo ideográfico eterno de la rebelión humana sistemática, de cualquier civilización arrogante, militarizada y corrupta a lo largo de la historia. Y ahí radica el genio perenne del género.
Si el autor original se hubiera limitado a escribir un tratado político detallando leyes específicas de los césares romanos o tácticas de sus legiones, Sería aburridísimo hoy en día. página. Una curiosidad polvorienta para 4 historiadores de la antigüedad. Totalmente. Pero al utilizar imágenes cósmicas de desintegración, al hablar del envenenamiento paulatino de los ríos, del colapso de las rutas comerciales y de bestias seductoras que exigen lealtad económica ciega. Creó un molde literario atemporal. Exacto. Lamentablemente, cada generación que lee este texto encuentra realidades políticas, tecnológicas o sociales en su propio entorno que encajan a la perfección en ese molde. Lo cual nos lleva a una reflexión casi obligatoria sobre cómo procesamos la ansiedad hoy en día. Desde luego. Porque existe una tendencia a pensar en este libro exclusivamente como un documento sobre el pasado del Imperio Romano. Pero si observamos la enorme ansiedad colectiva contemporánea por el colapso ecológico global, la contaminación por microplásticos, la escalada de conflictos bélicos, o nuestra capacidad tecnológica actual para destruir literalmente la biomasa del planeta, es precisamente esa naturaleza fluida y simbólica la que permite que alguien hoy en día, al leer las noticias sobre el cambio climático o sobre la inestabilidad geopolítica, sienta un escalofrío al reconocer los patrones. Ya. Que sienta que la advertencia sobre los ríos amargos o las bestias del poder, lejos de ser algo súper antiguo, parece que fue escrita esta misma mañana. Esa capacidad de adaptación es la verdadera medida de una obra maestra. Proporciona un marco para que la humanidad procese sus mayores temores, sea la persecución imperial en el año 90 después de Cristo, la peste negra en la Edad Media o el colapso climático en el siglo XXI. A fin de cuentas, enfrentarse a la inmensidad del libro del Apocalipsis y decodificar su arquitectura de esta manera es, probablemente, el mejor entrenamiento literario posible para lidiar con la avalancha de información del mundo moderno. Totalmente de acuerdo. Actúa como un campo de entrenamiento brutal para el pensamiento crítico. Nos enseña herramientas de lectura que son vitales mucho más allá del texto religioso. Nos obliga a buscar la estructura organizativa subyacente, a encontrar esa hoja de cálculo oculta que le da sentido al ruido brutal de la información diaria. A poner orden en el caos. Exacto. Nos ayuda a mirar detrás de ese caos y a identificar las narrativas clásicas de tiranos, héroes y sistemas de rescate, que se esconden en los discursos políticos o mediáticos que consumimos a diario sin darnos cuenta. Eso es clave. Y por encima de todo, nos entrena para no caer en la trampa literalista, a recordar constantemente que la calavera en el bote de medicina no es una fotografía del interior, sino una advertencia urgente. Exacto. Enseña que no hay que obsesionarse contando los cuernos del monstruo en la pintura, sino centrar todo nuestro esfuerzo intelectual en identificar qué sistema opresivo o qué corporación representa ese monstruo en nuestro día a día. Proporciona, en esencia, un mapa de navegación atemporal para sobrevivir intelectual y espiritualmente a las crisis de cualquier civilización. Pues sí. Y bueno, para cerrar esta inmersión a fondo, me gustaría dejar una idea en el aire. Un pensamiento un poco provocador para que quienes nos escuchan le den una vuelta a partir de los patrones que hemos descubierto hoy. A ver, sorpréndeme. Fíjate en esto. Queda clarísimo que el autor original empleó los símbolos arquetípicos y las tecnologías bélicas que aterrorizaban y dominaban su época, ¿no? Espadas afiladas de doble filo, pergaminos sellados. Exacto. Inmensas ciudades amuralladas, tropas montadas a caballo. Todo eso para describir la transformación definitiva del mundo. Claro. Pues imaginemos por un instante este escenario. Si un visionario tuviera la tarea de escribir esa misma revelación ideográfica hoy mismo, con la misma intención de impactar la psique global, ¿qué símbolos puramente modernos, tecnológicos y contemporáneos utilizaría para describir el colapso o el asombro supremo? Qué buena pregunta. La adaptación de ese molde visual a la era digital abre posibilidades narrativas fascinantes y francamente súper inquietantes. Ya te digo, aparecerían inmensas granjas de servidores apagándose en cascada en la más absoluta oscuridad. Tomaría una red de inteligencia artificial insondable e incomprensible el papel de la bestia que todo lo ve, todo lo escucha y controla quién puede comprar y vender. Tela. O tal vez esa misma red, purificada, representaría el conocimiento infinito y el mar de cristal del cielo. Madre mía, es para pensarlo. Es un ejercicio mental valiosísimo para la próxima vez que veamos un titular apocalíptico sobre inteligencia artificial o colapso climático en la prensa.
porque, al igual que al intentar entender un intrincado manual de instrucciones lleno de diagramas y advertencias de peligro, a menudo las imágenes más arquetípicas y crudas son las únicas capaces de explicarnos las advertencias más complejas sobre cómo y por qué encajan o se desmoronan las piezas de nuestro mundo. Desde luego. Ha sido un análisis fascinante de una de las arquitecturas literarias más complejas que existen. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta disección del lenguaje del fin del mundo. Hasta la próxima inmersión a fondo.